Bueno, continuando con el proceso de adopción de guías, esta vez vamos a hablar acerca de la guía de hipertensión arterial. Esto no solamente por el motivo de consulta, sino por más un direccionamiento estratégico de la institución y el interés, pues, como tal, de socializar esta patología en su proceso de atención. Existen la guía a nivel nacional y la guía que como tal la institución adoptó es la guía de práctica clínica del Ministerio de Protección Social, que es del 2017. Sin embargo, vamos a acompañar esta socialización con las guías de la AJA y de la ACC del 2025, que pueden ser de mucho valor, y vamos a ver que hay algunas pequeñas diferencias que son importantes a tener en consideración en el momento de la atención. Vamos a abordar entonces la guía de práctica clínica de Colombia. Insisto, fue publicada en el 2017. Todavía a nivel nacional no se ha emitido una guía de práctica clínica nueva. Por ahí hubo como una intención en el 2021, pero el documento no se oficializó finalmente. Tenemos, digamos, el enfoque como tal de la guía está en estos 4 elementos: prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. En el concepto de prevención, voy a tratar de pasar un poco rápido porque sé que son de amplio conocimiento, y digamos este primer abordaje de la guía de práctica clínica para terminar con la guía de la AJA y de la ACC. Ese enfoque de prevención, entonces, obviamente la importancia de tamizar a pacientes con población mayor de 35 años, con índice de masa corporal elevado, con antecedente familiar de hipertensión arterial, o en quienes tengan historia de tabaquismo, e incluso se considera en su momento la ausencia de actividad física. Digamos, esta es una población meta para hacer tamizaje de hipertensión arterial. Y en quienes tengan, digamos, estos factores de riesgo, considerar el uso de empezar a realizar el impacto en limitar el consumo diario de sal o de sodio. Ya desde el punto de vista de diagnóstico, se recomienda desde ese momento, hablo de 2017, la utilización de equipos de medición automatizados. Sin embargo, era un punto de buena práctica para su momento, no había suficiente evidencia como para realmente confirmarlo. Y desde ese momento, guía de práctica clínica colombiana, una recomendación con evidencia fuerte a favor: el uso del monitoreo de presión arterial ambulatorio para diagnósticos en quienes tengan una presión arterial sistólica entre 135 y 150 y la diastólica entre 85 y 95. Vamos a ver que en la guía de práctica clínica de la AJA del 2025 hay un cambio evidente en el enfoque de clasificación y diagnóstico. De hecho, para esta guía no la traje. Desde el punto de vista de diagnóstico, también hacían referencia al diagnóstico de retinopatía hipertensiva, y entonces ahí la importancia de hacer fondo de ojo, pero la idea es que el fondo de ojo lo haga con experiencia, y digamos el recurso médico de general no tenemos en esencia la experiencia para realizar estos exámenes, y por ello la recomendación de que haya una valoración realizada por un oftalmólogo al menos cada 2 años, algo que es, digamos, en la misma línea de atención por las cuentas de alto costo. También el diagnóstico de hipertrofia ventricular. No se recomienda el electrocardiograma para diagnosticar la hipertrofia ventricular, pero sí el ecocardiograma cuando existen unas condiciones, y es decir, un hipertenso de más de 5 años, una hipertensión estadio 2, o en casos en los que haya evidencia de hipertensión refractaria o enfermedad renal crónica estadio 2 o más, la realización de un ecocardiograma para identificar si hay o no hipertrofia ventricular, y un seguimiento en caso de que así lo haya entre 6 a 24 meses, por supuesto, evaluando el costo-beneficio de las intervenciones. El diagnóstico también de enfermedad macrovascular: no se recomienda de manera rutinaria hacer el ultrasonografía o examen Doppler, digamos, en población general, sino claramente en quienes tengan sintomatología que lo pueda evidenciar. Y para el diagnóstico de nefropatía, pues obviamente es muy importante en los primeros 3 meses luego de diagnosticar la hipertensión descartar si hay o no lesión glomerular, y para ello utilizamos entonces la albuminuria y la relación proteinuria-creatinuria o albuminuria-creatinuria para el diagnóstico de la enfermedad o de la nefropatía hipertensiva. Para este momento, digamos, era muy importante confirmar el hallazgo con una albuminuria en orina 24 horas y hacer un seguimiento anual para ver cómo va la progresión de la enfermedad renal. Continuando con el enfoque de diagnóstico, es de mucho valor, digamos, la estratificación del riesgo cardiovascular, y se recomienda el uso de la escala de Framingham para definir el abordaje de tratamiento, que lo vamos a ver un poco más adelante.
En el tratamiento, digamos, plantean que en caso de que haya evidencia de riesgo cardiovascular elevado, eh, la meta debe estar por debajo de tensión arterial, por debajo de 138, 130-80, que para ese momento eran, digamos, unas metas más intensivas, pero insisto, vamos a ver más adelante un poco acerca de las categorías o la clasificación de la hipertensión. El enfoque de tratamiento que existe desde hace muchos años, el concepto de tratamiento desde las recomendaciones en cambios de estilos de vida, entonces los cambios dietarios dirigidos a la pérdida de peso, en caso de que hayan índice de masa corporal en rangos de sobrepeso u obesidad, a la restricción de la ingesta de sodio, a aumentar la actividad física y la ingesta de alcohol. Y si ustedes ven aquí hay unas recomendaciones que son débiles a favor, pero que hoy la evidencia científica sí recomienda fuertemente estos cambios y que deben ser los pilares fundamentales en el tratamiento de no solamente la hipertensión, sino la mayoría de patologías que afrontamos en consulta. A veces en el ejercicio diario y rutinario olvidamos el impacto que tienen estos cambios en el estilo de vida y que deberían ser un capítulo más grande en los libros, y abordamos un poco más el tema del tratamiento farmacológico y olvidamos la importancia de ello. Recomendación desde esa época, en ese momento incluso era un punto de buena práctica. La recomendación de terapia combinada es mucho más efectiva que aumentar la dosis de un solo medicamento, y en ese mismo sentido el uso de dosis únicas diarias y combinaciones en un solo medicamento. Y aunque hay unas diferencias, digamos, para ese momento era una recomendación fuerte a favor decir que el tratamiento en población general era independientemente de si había una condición o una comorbilidad especial. Quiero decir, en paciente con población con la estratificación de alto riesgo, digamos, el abordaje terapéutico era el mismo. Vamos a ver un poco de los direccionamientos que hay desde la guía del 2025, que no son muy específicas, digamos, no hay un gran direccionamiento basado más, digamos, en esos tratamientos de primera línea. Y que se debe individualizar más por las comorbilidades que por la hipertensión per se. Continuando con el lineamiento de seguimiento, le dan mucha importancia al concepto del automonitoreo. Esto mejoraría entonces, obviamente, el seguimiento, pero sobre todo la adherencia. Existe evidencia cada vez más fuerte, pero desde el 2017 se recomendaba, y hoy la evidencia es mucho más fuerte en quienes tienen, digamos, la costumbre de hacer un monitoreo en casa. Mejora mucho más la adherencia al tratamiento, al abordaje terapéutico. Y lo que les recomendaba ahora, pues en cuanto a que el uso de dosis únicas diarias y combinaciones fijas de medicamentos, pues va en pro de esa mejoría en la adherencia terapéutica. Y por acá recomendaban que los pacientes con hipertensión que fuesen mayores a 60 años tuviesen una meta de terapia antihipertensiva para cumplir sistólicas por debajo de 140, usando métodos auscultatorios, y 130 usando estrategias automatizadas de medición de la presión arterial. Insisto, de esto voy a hablar un poco más adelante en la guía del 2025. Y finalmente, pues el enfoque como de tratar de aumentar adherencia con todo el proceso educativo, contactos más frecuentes, el automonitoreo, esquemas de recordatorios, el acompañamiento interdisciplinario de profesionales, el acompañamiento en la red de apoyo, en busca de mejorar claramente la adherencia terapéutica. Hoy tenemos mucho más antihipertensivos de los que teníamos hace 10 años, 5 años. Digamos, el acceso frente a ellos y el cumplimiento de metas a nivel nacional sigue siendo muy similar, así que el proceso a veces no es directamente relacionado con la adherencia a la toma de los medicamentos, no está directamente relacionado con los medicamentos per se, sino con la adherencia a la toma de los mismos y la adherencia a los cambios en el estilo de vida. Eso es lo que dice la guía de práctica clínica del 2017, que vamos a ver no difiere mucho, en algunos elementos sí, pero no difiere mucho de la guía del 2025, pero quería recordarlo para que lo tuviéramos presente. Y pues aprovechando el momento, pues socializar un poco la guía del 2025 de la American Heart Association y de la American College of Cardiology. El enfoque entonces principal, más o menos, digamos, tiene el mismo orden, ¿cierto? Y aquí el concepto de diagnóstico como tal de la hipertensión.
Y pues ya sabemos que, digamos, las guías europeas, las guías americanas, a nivel nacional tenemos diferentes tipos de clasificación. Para estas americanas, que de alguna u otra manera somos culturalmente parecidos, la clasificación estaría entonces entre normal y elevado. Normal cuando está por debajo de 120-80, elevado cuando está entre 120 y 129 la sistólica y por debajo de 80 la diastólica. Y ya clasificamos hipertensión 1 y 2. Sí, digamos, antes existiría hasta la 3, la prehipertensión. Esos nombres han cambiado con el tiempo. Y para estas guías, entonces, la hipertensión estadio 1 estaría entre 130 y 139 y entre 80 y 89 diastólica. Y para estadio 2 estaría por encima de 140-90. Recordar, muy importante, el método de toma de signos vitales, puntualmente de la presión arterial en consultorio. Y entonces aquí importante evitar que, pues asegurarnos de que el paciente no haya tomado en los últimos 30 minutos café, no haya hecho ejercicio o haya fumado. Utilizar un dispositivo validado. Entonces existe una página aquí señalada para mostrar cuáles son los equipos validados y que pueden utilizarse en consultorio. En esencia los equipos, hablo de equipos digitales, pero en esencia los sistemas auscultatorios, pues en los que uno está utilizando, pues eso no es validado porque eso es interoperador, pero los validados son los equipos digitales. Obviamente el uso correcto del brazalete, que tenga el tamaño correcto para el brazo, que el brazo o el brazalete esté a la altura del corazón, el paciente en una posición sentada con sus pies en el piso, su espalda recostada, que durante la toma de la presión ni quien esté examinando ni el examinado esté hablando, que haya un cuarto que tenga, digamos, control del ruido, silencio y control de temperatura, y que al menos se tomen 2 cifras tensionales con al menos 1 minuto de diferencia entre tomas para confirmar, digamos, la cifra tensional del paciente, hacer un promedio entre ellas y que sea esta la cifra tensional que se documenta. Muy importante informarle al paciente cuál es su cifra de tensión arterial, en cómo está su cifra, para hacerlo partícipe del proceso de adherencia y de entendimiento de su patología, que esto mejorará, por supuesto, la respuesta terapéutica. En cuanto a los laboratorios, que van muy en consonancia igualmente con el tema de la cuenta de alto costo en Colombia, el hemograma, electrolitos, estos 2 primeros realmente no hacen parte de la cuenta de alto costo, pero sí tienen una relevancia clínica para el seguimiento e identificación de desviaciones o alteraciones que puedan estar causando per se la hipertensión. Por supuesto, todo el perfil renal con la creatinina y la relación albúmina-creatinina, el perfil lipídico, la glicemia y la hemoglobina glicosilada en caso de ser necesario cuando tengamos una desviación de la glicemia en ayunas, el perfil tiroideo, TSH, como método de tamizaje para el hipotiroidismo, uroanálisis, la relación microalbuminuria, albuminuria, creatinuria, y un electrocardiograma de 2 derivaciones como parte del seguimiento normal en esta población. Continuando con el proceso de diagnóstico, en las guías de 2025 hacen, digamos, un señalamiento muy importante para confirmar como tal el diagnóstico de la hipertensión, digamos, de nuevo. Y, digamos, hacen mucha recomendación a la toma de presión en casa, ¿sí? A ese seguimiento en casa, para poder identificar los diferentes escenarios que uno puede tener. Hablo de fenómenos de bata blanca o fenómenos de hipertensión enmascarada. Recomiendan ampliamente el uso de dispositivos automáticos o digitales validados, por supuesto, para el monitoreo de la tensión arterial en casa. Pues esto apropia directamente al paciente en su proceso de atención, en darse cuenta de qué es lo que está sucediendo, en si su presión está alta o no está alta, y no dejarle, digamos, la responsabilidad a la toma de la atención en consulta. Hay una parte interesante que yo, de hecho, no la conocía, y es el uso de dispositivos sin brazalete. Me puse a buscar por ahí, encontré que hay un estudio, que han hecho un estudio como tal, y existen diferentes métodos. Existen los invasivos, que van directamente a medir la presión dentro del vaso arterial, y los no invasivos, que incluyen la oclusión arterial o sistemas que no tienen oclusión arterial. Los sistemas de oclusión completa, como son los que tradicionalmente nosotros manejamos, auscultatoria y la oscilométrica, con métodos digitales, y las que tienen, digamos, una oclusión parcial, que pueden ser por dispositivos en el brazo.
y tienen, digamos, unos dispositivos que hacen como la medición de la velocidad de onda de pulso y con esto el cálculo de más o menos cómo puede estar la presión arterial. Sin embargo, estos métodos no son validados para digamos, la toma de presión. Falta mucho estudio para definir cuáles son los métodos que realmente son realmente correspondientes, digamos, al goal de medición de tensión arterial. Entonces, no se recomiendan sistemas que es una consulta que uno sí tiene en consulta muchas veces. Doctor, mi reloj me toma la presión arterial. A mí personalmente me la han hecho y pues yo siempre digo que no, pero digamos hoy sí tengo la confirmación de que realmente esos métodos no están recomendados y que todavía falta un buen camino para empezar a validar este tipo de dispositivos para la toma de tensión arterial. Seguramente con el advenimiento de la inteligencia artificial, estos estudios irán a una mayor velocidad y se podrán instaurar pronto como recurso de seguimiento viable. En el momento, digamos, los equipos sin uso de brazalete no están recomendados. No están validados como tal para la población. Ahora bien, es importante reconocer que hay diferentes escenarios frente a precisamente eso, el tema de la toma de tensión arterial. Una cosa es la toma de tensión arterial en consulta, ¿sí? Una cosa es la toma de tensión arterial en consulta y otra cosa muy importante, muy diferente, es la toma de tensión en la casa, ¿sí? Pueden ser ambos dispositivos digitales, podría ser el mismo y sería genial. Es decir, eso es algo que es importante tener en cuenta. Uno realmente sí puede utilizar métodos de medición digital o automatizados de tensión arterial en consultorio. No tiene que ser el tensiómetro manual, siempre y cuando sea el uso de un dispositivo que esté validado a nivel institucional. Son diferentes los dispositivos para utilizar en consulta a los que son para utilizar en la casa. En este mismo orden, digamos, existe la importancia de entender la interpretación. Es diferente la toma de tensión arterial en el consultorio a la toma de tensión arterial en casa. Y por eso los rangos para diagnóstico en un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que hacemos durante 24 horas, tienen unos rangos diferentes. Y uno a veces ve esas fibras están como normales, ¿cierto? Uno podría mirar, no están tan elevadas, pues realmente los rangos de referencia son diferentes y digamos las metas varían de acuerdo a si es tomado en consultorio o si es tomado en el hogar. Esto entonces para traer la colación el tema de la hipertensión arterial enmascarada o la hipertensión de bata blanca, ¿cierto? Es razonable, es muy importante hacerle un seguimiento a quienes tienen tensión arterial elevada en consulta, confirmar el diagnóstico y para ello la importancia de comparar cómo está la presión arterial en consulta y cómo está la presión arterial fuera de la consulta. Y ahí la importancia nuevamente del uso de dispositivos en casa para apropiar al paciente y confirmar el diagnóstico y descartar si es una hipertensión de bata blanca, ¿sí? El paciente en su monitoreo en casa está normal y cuando llega aquí siempre se le eleva. Ok, el paciente se asusta cuando ve al médico, viene nervioso, sucede con mucha frecuencia. O la hipertensión enmascarada, que es un poco más rara y es el paciente en consulta está completamente normal, pero cuando se hace un seguimiento en casa tiene la presión arterial elevada. De ahí la importancia de poder hacer un abordaje diagnóstico adecuado para que precisamente disminuyamos el riesgo de probabilidades de complicaciones cardiovasculares en esta población. Ya de acuerdo al manejo, vuelve y juega. El capítulo importante, supremamente importante, el capítulo de cambios en el estilo de vida. Entonces, perder peso, pérdida de peso en población con obesidad o sobrepeso. Se recomienda al menos perder un 5% de su peso corporal inicial. Abstenerse del consumo de licores y en caso de ser muy complejo, digamos, limitarlo al consumo de una sola bebida. Y hay una tabla referente para ello. En el día, me pareció curioso, para mujeres y 2 bebidas para el hombre. Seguramente sustentado de alguna manera para esta recomendación. Que miren que tenemos una recomendación con fuerte evidencia. Es 1A. Mecanismos para disminuir el estrés. Entonces, la meditación, técnicas de respiración, yoga, son recomendaciones razonables para tratar de influir directamente en el tratamiento de la hipertensión arterial. Y uno lo ve, ¿sí? Pacientes que han estado por un curso de estrés emocional por X o Y motivo, el duelo de un familiar, problemas económicos, problemas interpersonales con familia,
relación de pareja. Esto definitivamente impacta fuertemente en el tratamiento y de ahí, digamos, la importancia de incluir este tipo de estrategias como parte del abordaje. Toda la parte nutricional, la dieta DASH, la restricción de sodio, el uso de sustitutos de sodio o de sal pues con potasio, y la actividad física. Ellos incluso, creo que aquí tengo, ellos incluso hacen unas recomendaciones de la actividad física y qué tipo de actividad física y qué tipo de impacto se puede tener. Sí, hay una tabla, ellos en la guía tienen una tabla del impacto que tiene la pérdida de peso, por ejemplo, cuánto está perdiendo, cuánto está impactando en milímetros de mercurio la hipertensión arterial, la dieta. Entonces al final uno ve que todo este tipo de intervenciones tienen un gran impacto y ellos hacen, digamos, unas recomendaciones puntuales directamente frente a las recomendaciones de los cambios en el estilo de vida. Entonces aquí el ejercicio aeróbico, la resistencia dinámica o la resistencia isométrica y las recomendaciones de tiempo, intensidad y frecuencia propiamente de este tipo de ejercicios, que me pareció válido para que lo tengan en cuenta en caso de que lo quieran consultar. Como recomendar de 90 a 150 minutos por semana con una intensidad más o menos del 50 al 80% de ese máximo de repeticiones que podría hacer. Eso es más o menos 10 a 12 repeticiones por ejercicio. Que hagan 6 ejercicios con 3 sets de cada ejercicio y hagan 10 repeticiones más o menos por cada set. Eso digamos, es de estructurar muy bien digamos, la recomendación que uno le puede dar al paciente. Esto del máximo es, obviamente lo que el paciente tiene que sentir es que cuando va en la 10ª o 12ª repetición le está costando, ¿sí? Porque no tiene sentido que una persona haga un ejercicio con, voy a decir cualquier cosa, 2 kilos, si es capaz de hacer los 10, 12 sin ningún costo, sin ningún esfuerzo mayor, ¿sí? La idea es que cuando lleguen entre las 10 y la 12ª haya un esfuerzo, ¿sí? Me esté costando. Ese es como el 80-90% me está costando realmente. No es que no sea capaz, me está costando. Siento realmente una tensión. Digamos, esa es la recomendación que uno debería dar frente a la actividad física de resistencia o de fuerza, que esa parte es muy importante. El ejercicio aeróbico tradicionalmente lo hemos manejado como una recomendación genérica, pero cada vez toma más fuerza la importancia del ejercicio de resistencia o de fuerza, tanto para la hipertensión como para la pérdida de peso. Obviamente recordando que el músculo no solamente es un músculo funcional de movimiento, sino que tiene un gran impacto metabólico. Frente al tratamiento, entonces, en población general con mayor a 140-90 hacer el abordaje, digamos, definir ya, necesita tratamiento para reducir el riesgo cardiovascular. Cuando tienen enfermedad cardiovascular establecida, pues la meta será 130-80. Si tiene más de 130-80 hay que empezar a tomar medicamentos. En pacientes que tienen diabetes o enfermedad renal crónica o un riesgo cardiovascular, ellos aquí lo establecen por una clave, un score diferente que es el de Prevent. En Colombia sería Framingham y es equivalente más o menos al 15%. Iniciar terapia farmacológica cuando está por encima de 130-80. O en quienes no tengan nada de esto, dicen empiece tratamiento cuando tengan más de 130-80 si después de 3 a 6 meses de cambios en el estilo de vida no ha logrado ningún impacto. Es decir, que uno podría darles chances a quienes tienen una tensión arterial mayor a 130-80, un impacto, buscar el impactar con cambios en el estilo de vida y evaluar nuevamente 3 a 6 meses. Si persiste, digamos, ahí sí iniciaríamos tratamiento farmacológico. Tienen, digamos, un algoritmo chiquitico que explica sencillamente lo que les estaba diciendo. 140-90, siempre 140-90 es indicación de tratamiento. Si tiene comorbilidades, si tiene enfermedad cardiovascular establecida y tiene tensión arterial mayor a 130-80, iniciar tratamiento. En caso de que tenga diabetes, enfermedad renal crónica o riesgo cardiovascular mayor al 15% y con tensión arterial mayor a 130-80, iniciar tratamiento. Y por encima de 130-80, quienes después de 3 a 6 meses con cambios en el estilo de vida persistan en estas cifras tensionales, iniciar tratamiento farmacológico. Perdón, de pronto ser un poco redundante, pero creo que es importante en la medida de reforzar el concepto. Con base al tratamiento recomiendan, digamos, el tratamiento de primera línea o para iniciar tratamiento recomiendan cualquiera de estos 4. Un diurético tipo tiazida, un calcio antagonista, un IECA o un ARA2, ¿cierto? Para prevenir como tal la aparición de enfermedad cardiovascular. Luego discuten de si es necesario, digamos, la monoterapia versus la combinación de medicamentos y definitivamente dicen que cuando tengo más de 140-90 hay que utilizar al menos 2 medicamentos de primera línea y siempre con la estrategia del
SPC, que es el Single Pill Combination, o sea, combinaciones en un solo medicamento, para obviamente mejorar el control y la adherencia del paciente. En quienes tengan hipertensión grado 1, este escenario era para hipertensión grado 2. En escenario de hipertensión grado 1, es decir, entre 130 y 139 sistólica y diastólica entre 80 y 89, se puede empezar con un medicamento, uno solo medicamento de la primera línea, y evidentemente con base en el seguimiento definir si se va aumentando o adicionando un medicamento a la terapia farmacológica. Y definitivamente, pues recomendación, porque no está recomendado, es utilizar IECAS y ARA2 combinados. Esto directamente con lo que tiene que ver, digamos, en busca de mejorar la adherencia al tratamiento, pues tratar de utilizar dosis únicas del medicamento, tratar de utilizar combinaciones en un solo medicamento y buscar estrategias como de notificación o de recordatorio para mejorar la adherencia al tratamiento farmacológico. Las metas como tal, en esencia, aquí lo distribuyen en 4 recomendaciones, pero en esencia la recomendación siempre es tener la tensión arterial por debajo de 130/80 y idealmente, de ser posible, por debajo de 120/80. Aquí tratan de diferenciar, digamos, la población que tiene enfermedad cardiovascular o la población que no tiene, sino el riesgo. Pero al final la meta seguirá siendo 130/80 e idealmente en quienes tienen mayor riesgo que fuese menor a 120/80. Hacen un aspecto relacionado con las comorbilidades, que en esencia va más direccionado al tema de las metas, 130/80 o 120/80 de ser como lo ideal en los pacientes diabéticos. El tratamiento, pues, con todos los medicamentos antihipertensivos de primera línea, incluyendo como tal la hidroclorotiazida o los diuréticos tipo tiazida. Digamos, ellos no señalan puntualmente el impacto metabólico que tienen estos medicamentos, no lo consideran importante. Y este concepto, alguna vez lo escuché a algún especialista, el impacto realmente era que antes utilizábamos dosis muy altas de este tipo de medicamentos y hoy realmente las dosis que utilizamos son mínimas, entonces no tienen un gran impacto metabólico real. Y otra recomendación puntual es que en presencia de enfermedad renal con microalbuminuria utilizar un IECA o un ARA2, como bien lo sabemos ya con antelación. En pacientes que tengan obesidad como comorbilidad, tratar de buscar estrategias farmacológicas cuando tienen un índice de masa corporal por encima de 27 o si está por encima de 35, incluso considerar estrategias quirúrgicas como cirugía metabólica. En pacientes con enfermedad renal, la meta, recordar que es por debajo de 130 la sistólica, 130/80, y el uso nuevamente de ARA2 o IECA para disminuir, pues, como tal la progresión de la enfermedad renal. En la guía hablan puntualmente de los eventos de accidente cerebrovascular agudo, pero realmente el impacto para nosotros es en la prevención secundaria, que como sabemos realmente el impacto está en el cumplimiento de metas, ¿sí? Tener una tensión arterial por debajo de 130/80. En ese mismo orden se hace la recomendación de un plan de manejo. Y a mí ese tema de plan de manejo me parece fantástico. Desde el punto de vista de auditoría siempre he considerado que cuando yo encuentro en una historia clínica la descripción de un plan de manejo, pues uno dice como que wow, ok, aquí sé para dónde voy, sé qué tengo y sé para dónde voy, y esa es la idea del plan de manejo. En el enfoque de plan de manejo de la hipertensión, la guía recomienda, pues, digamos, la atención basada por equipos y la interdisciplinariedad con internista, medicina interna, nefrología, cardiología, obesidad manejada por la nutrición, psicología cuando sea pertinente, digamos, ese manejo interdisciplinario para que todos se enfoquen direccionados en el mismo camino a mejorar la calidad de vida del paciente. El concepto de un framework o un marco normativo, un marco de manejo de la hipertensión es decir, prácticamente lo que estamos haciendo, que todos manejemos más o menos un mismo idioma, que todos estemos en la misma dirección. Y ellos abordan, digamos, el concepto de intervenciones un poco más intensivas cuando tengo un paciente que no está controlado, que no sea adherente, digamos, ser un poco más intensos con él hasta llevarlo a la meta, hasta llevarlo a mejorar la adherencia terapéutica. En esa misma línea, digamos, hablan del uso de tecnologías y existen ya dispositivos que hacen mediciones y registran, digamos, el periodo y hacen como
el llamado al uso de estas tecnologías, el acompañamiento video por teleconsulta o telefónico para, para el abordaje del tratamiento, para lograr, digamos, una mejor adherencia y un cumplimiento oportuno de las metas clínicas. Y finalmente hacen referencia al concepto de hipertensión durante el embarazo o en una mujer embarazada. Desde el punto de vista preconcepcional, digamos, si tengo una intención, el uso de aspirina para disminuir la prevalencia o la aparición de preeclampsia. Claramente, quienes tengan cifras tensionales por debajo de 160, por encima de 160, 110, deben ser, digamos, intervenidas para lograr un control de tensión arterial en 30 a 60 minutos. Que la meta debe ser por debajo de 140, 90, digamos, y ese es como tal el concepto para el diagnóstico de hipertensión en el embarazo. Y finalmente tiene, digamos, la recomendación de daño o en contra, pues, al uso de atenolol y ecabora 2, nitroprusiato o la espironolactona como tal, como tratamiento durante el embarazo, porque pueden en todo lo contrario producir daño. Esta es como la escala de recomendaciones que me parece importante tener en cuenta. Y si uno revisa toda la guía, está pintadita de puros colores verdecitos. Por supuesto hay amarillitos y rosaditos. Pero es una guía que tiene hoy, digamos, unos niveles de recomendación muy altos y unos niveles de evidencia también muy altos que, digamos, dan mucha validez a la información que uno encuentra en la guía. Eso es todo lo que tendríamos para el día de hoy. Espero la guía sea de mucha utilidad. Y espero, si tienen dudas, preguntas, inquietudes, podamos resolverlas en equipo. Que tengan un feliz día.